Hola, bueno, aquí traje un problema de aplicación, que un poco choca la hoja, la estoy arreglando ahí queda un poquito mejor. Bueno, entonces este es un estanque que tiene mucho espacio para seguir aumentando su volumen, para que no sea un problema de que en algún momento se derrame el contenido del estanque, ¿ya? Entonces pensemos de que el tanque aguanta cualquier capacidad, eh, y que tiene inicialmente 100 galones de una mezcla y que su concentración es 2 libras por galón de sal. Puede ser cloruro de sodio o cualquier sal. ¿Ya? Y lo que hacemos es ingresar agua pura a razón de 3 galones y sacamos 2 galones de la mezcla. O sea, esto se va revolviendo mientras se está llenando, por lo tanto, lo que sacamos tiene una concentración variable, pero que es homogénea. ¿No? Entonces la pregunta es ¿cuántos minutos pasan hasta que la cantidad de sal baje a 100 libras? Porque inicialmente, si hacen el cálculo, tenemos 100 libras, tenemos 100 galones, tenemos 200 libras de sal porque la concentración es 2 libras por galón. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un balanceo de la cantidad de sal que entra y la cantidad de sal que sale. ¿Ya? Entonces, esto, aquí pongamos que esto es agua pura y esta es una mezcla y que por supuesto a medida que va pasando el tiempo la mezcla cada vez va saliendo con menos sal porque vamos sacando sal y introduciendo agua pura, ¿ya? Entonces vamos a decir de que X de T es la cantidad de sal, y como nos hablan en minutos, porque los galones entran a razón de 3 galones por minuto, decimos que esto es en T minutos, ¿ya? Entonces sabemos que X de 0 es la concentración por la cantidad de galones de la mezcla y eso nos da 200 y por las unidades se cancelan los galones y me quedo con libras. Entonces ya tenemos nuestro primer dato del problema, es que la cantidad inicial de sal son 200 libras, ¿ya? Y ahora lo que tenemos que hacer es encontrar una relación para el cambio en el tiempo de la cantidad de sal, ¿ya? Cuánta sal ingresa versus cuánta sal sacamos. Entonces, como nosotros estamos ingresando agua pura, las entradas de sal son cero. No está entrando sal, solamente estamos sacando sal, ¿ya? Y las salidas de sal van a tener que ver con la razón por la cual sale el galón y por la concentración de sal, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es decir, si nosotros tenemos un X, que es la cantidad de sal que hay en cualquier momento, X dividido por el volumen variable nos va a dar la concentración, ¿cierto? O sea, la cantidad de sal multiplicado por volumen, y esto lo tenemos que multiplicar por la cantidad de galones que salen. Esto por 2. ¿Ya? Entonces, si se fijan, las unidades de esto son libras. Esto siempre les recomiendo hacer este análisis si no están seguros de lo que están haciendo. Estos son libras, estos son galones, y aquí tenemos 2 veces galones por minutos. Entonces, si hacemos esa multiplicación solamente pensando en las unidades, nos quedan libras por minuto y esas son las unidades que queremos. De X en DT tiene que tener unidades de la materia de sal, masa, por unidad de tiempo, que en este caso elegimos el minuto, ¿ya? Podría pasar que en un problema tuviéramos cosas que son en minutos, cosas que son en horas, tenemos que llevarlo a una unidad común, ¿ya? El problema es que mi volumen también es variable, porque mi volumen es inicialmente 100 y a medida que van pasando los minutos voy teniendo más volumen, ¿ya? Por lo tanto tengo que encontrar una relación para ese volumen. Entonces, bueno, el X es siempre X, está multiplicado por 2, por lo tanto voy a poner 2X, y ahora tiene que estar dividido por el volumen inicial, que son 100 galones, más cuánto es el neto de galones que aumenta con las entradas y salidas. Todas las entradas y todas las salidas, porque aquí estoy viendo volumen. No me importa si una entrada tiene sal, si la otra salida tiene sal,
son las entradas netas de mezcla, ¿ya? Entonces las entradas netas de mezcla son 3 la entrada, galones por minuto, menos 2 las salidas. Y esto multiplicado por la cantidad de minutos para que tengamos galones. Entonces, 3 menos 2 por T son galones, 100 son galones, puedo sumar galones más galones. No puedo tener una fracción, un término que tenga unas unidades y otro término que tenga otras. Tienen que tener las mismas unidades. Por lo tanto, si ordenamos más esto, nos queda que esto es menos 2x dividido por 100 más 3 menos 2, 1, t. Esto es una ecuación diferencial. Como es una ecuación diferencial, ya está planteada, tenemos una condición de inicio, tiene que tener una solución única. Entonces, la solución única, o sea, encontrar el x de t en términos de que satisfaga mi ecuación diferencial, nos va a dar la expresión para x en cualquier momento, y con eso podemos, dependiendo de la pregunta, podemos responder una, dos o varias preguntas. En este caso solamente nos hacen una, pero tenemos que resolver la ecuación diferencial igualmente. Entonces, cuando tengo que resolver una ecuación diferencial que ya tengo planteada, tengo que cuestionarme cuál es el método que me conviene hacer. En este caso, como tengo una función de x en el numerador y una función que no depende de x, pero que depende de t en el denominador, se entiende que tengo que ocupar el método de las variables separables, o separar las variables, mejor dicho. Entonces, si yo quiero separar las variables, yo podría decir que dx sobre x es igual a menos 2 dividido por 100 más t multiplicado por dt. ¿Ya? Eso es un poco un abuso porque los diferenciales en realidad no se pueden dividir, pero como estamos resolviendo el problema del punto de vista de las variables separables, en este caso sí se permite hacer. Ya hay que tener ojo con la interpretación de eso. Una vez que tengo las variables separadas, con sus respectivos diferenciales como numeradores, entre comillas, porque no son numeradores, podemos integrar a ambos lados. ¿Ya? Entonces voy a integrar el lado izquierdo. Voy a decir que eso es logaritmo de x cuando yo integro. No es necesario poner valor absoluto porque dependiendo de cómo sea mi problema, cómo esté definido mi problema, voy a decir que es válido siempre y cuando el x sea positivo. ¿Ya? No tiene sentido que hablemos a partir de sal negativa. Si en algún momento se purgara toda la sal, como límite, la cantidad de sal va a tender a cero de manera asintótica. Podría no llegar nunca, pero nunca puede pasar el límite de los números positivos, por lo tanto, puedo hablar del logaritmo de x sin problema. En el lado derecho, bueno, tengo un menos 2 que multiplica a la integración de t dividido por 100 más t. Su primitiva es logaritmo natural de 100 más t, y aquí vamos a decir lo mismo. 100 más t es una cantidad siempre positiva porque el tiempo siempre es positivo y además está sumado con un 100. Por lo tanto, no tengo que poner valor absoluto tampoco. Y aquí voy a colocar una constante de integración que podría ir en los dos lados, en el lado izquierdo, en el lado derecho, en ambos, pero por convención tratemos de ocupar siempre que la constante de integración vaya en el lado derecho. ¿Ya? Entonces, dado esa convención, lo que tenemos que hacer ahora es encontrar el valor de c ocupando la condición de inicio. Notemos que como tenemos una constante de integración, porque tenemos una ecuación diferencial de primer orden, por eso necesitamos solamente una condición de inicio. Existen problemas de ecuaciones diferenciales de primer orden donde no tenemos toda la información, por lo tanto necesitamos dos condiciones de inicio o más condiciones de inicio para encontrar todas las constantes que aparecen en el problema. ¿Ya? En este caso, el problema solamente está definido con una derivada y dos funciones, por lo tanto solamente necesitamos una constante de integración. Entonces, voy a evaluar en t igual 0, porque estoy asumiendo que la condición inicial es en el momento t igual 0, que es cuando empieza a entrar el agua pura y a sacar el agua mezclada. Si yo evalúo en t igual 0, tengo que cambiar los t por 0 y los x por x de 0, que en este caso es 200. Por lo tanto, esto me va a quedar. Logaritmo de 200, no lo calculamos, lo dejamos así expresado por ahora.
igual a menos 2 logaritmo de 100 más 0, que es simplemente el logaritmo de 100, más la constante de integración. Y aquí viene algo importante que ayuda mucho a simplificar tu problema. Voy a despejar C, pero voy a ocupar propiedades del logaritmo. Cuando yo digo menos 2 logaritmo de 100, lo paso hacia el otro lado, me pasa como más logaritmo de 100. Por lo tanto, esto es logaritmo de 200 por 100 al cuadrado. ¿Ya? Por propiedades de logaritmo, cuando el 2 en realidad puede pasar como un exponente del evaluado, entonces va a ser 100 al cuadrado. ¿Por qué 2? Porque como lo paso para el otro lado, pasa como un número positivo. Entonces, en realidad, mi C es logaritmo natural de 200 por 100 y por 100. O sea, es logaritmo de 2 millones, ¿ya? No importa que el número sea muy grande, porque en realidad el logaritmo de 2 millones no es un número tan grande como parece, ¿ya? En realidad no es tan grande porque el logaritmo es una función lenta, por lo tanto, yo tendría que colocar un número muy, muy grande, evaluado el logaritmo, para que siga siendo grande. Entonces, 2 millones en realidad no está. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es responder, o plantear, mejor dicho, una forma más ordenada de encontrar mi x de t. Ahora que yo ya sé cuánto es la constante c, yo puedo escribir, no me voy a saltar el paso mejor para que quede más claro, puedo escribir esto como logaritmo de x de t igual a menos 2 logaritmo de 100 más t más logaritmo de 2 millones. Entonces, si yo lo ordeno con un solo logaritmo, me queda 2 millones dividido por 100 más t al cuadrado. Y lo interesante de hacer una igualdad de logaritmos es que como el logaritmo natural y cualquier logaritmo es una función inyectiva, quiere decir de que solamente son iguales cuando sus argumentos de la parte interna son iguales. Por lo tanto, puedo aplicar exponencial a ambos lados y mi x de t simplemente, bueno, 2 millones lo voy a escribir como 2 por 10 elevado a 6 dividido por 100 más t, todo esto al cuadrado. Notemos que si yo reemplazo por t igual 0, me va a dar 2 millones dividido por 100 al cuadrado. 100 al cuadrado son 10.000. Y 2 millones dividido por 100.000 me da 200 libras. Y eso es lo que yo tenía en condición de inicio. O sea, es importante verificar que por el despeje no me haya echado a perder algo de la expresión y haya llegado a algo que no tenga sentido. Entonces, ahora lo que tengo que preguntar es, ¿cuántos minutos pasan hasta que la cantidad de sal sea igual a 100? ¿Ya? Pero yo tengo x de t, por lo tanto no tengo que cambiar el t por 100. Tengo que contar para qué valor de t eso da 100, o sea, es la función inversa. Es encontrar cuál es el valor de t que hace que ese cociente sea igual a 100. Entonces lo voy a hacer acá. Entonces 2 por 10 elevado a 6 dividido por 10, 100 más t al cuadrado, cuando esto es igual a 100. 100 libras, porque estos son libras. ¿Ya? Entonces voy a multiplicar y dividir, y esto me queda, bueno, 2 por 10 elevado a 3, perdón, a 4, dividiendo por 100, igual a 100 más t al cuadrado. ¿Ya? Entonces ahora lo que voy a hacer es sacar raíz cuadrada. Entonces cuando yo saco raíz cuadrada, por supuesto que el 2 por 10 elevado a 4 no tiene raíz exacta, entonces yo voy a decir, bueno, 2 por 10 elevado a 4, voy a sacar raíz cuadrada, eso me da un número decimal, y a eso le tengo que restar 100 porque saco la raíz cuadrada y me queda 100 más t en valor absoluto, pero 100 más t siempre positivo, por lo tanto me queda simplemente 100 más t, y tengo que restar por t, tengo que restar por 100, y eso me da aproximadamente, en minutos, 41.42 minutos. ¿Ya? Y esa sería la respuesta del problema. También podríamos responder la pregunta de cuánta mezcla hay en ese momento y cuál es la nueva concentración. Entonces tendríamos que decir ahora
para calcular la cantidad de volumen que hay en ese intervalo de tiempo aproximado, 41,42. Yo sé que eso es aproximadamente, por la regla que hicimos, partimos con 100 galones más 41 por 42 por 1, porque el neto de la entrada y la salida es 1 galón. Perdón. Y eso nos da 141,42 aproximadamente. Estos son galones. Y para hacer la concentración tendríamos que hacer el cociente entre las 100 libras y este número. Entonces mi nueva concentración ahora va a ser concentración, va a ser 0,707. ¿Ya? O sea, bajó la concentración de, ¿qué teníamos? 2 libras por galón a 0,07 libras por galón, ¿ya? Entonces, pero respondimos a la pregunta que hacían y después nos hicimos un par de preguntas más que eran bastante sencillas de responder. La idea de estos problemas es que ustedes pueden responder las preguntas que quieran. Hay preguntas que no tienen solución porque no ocurre nunca, en algunos casos, pero ahí pueden analizar cada problema en detalle una vez que tienen bien planteado ese problema. Ese es un problema, este problema es un problema con 0 entradas y una salida que modifica el volumen. También se puede ver el mismo problema con 0 entradas y que no se modifica el volumen, solamente cambia la concentración. En ese caso, la resolución de la ecuación diferencial sería un poco distinta. Así que eso, muchas gracias por ver.